Eunon, Recuento. Recuento es una película del año 2008. Fue estrenada en HBO el 25 de mayo del 2008. Está protagonizada por Kevin Spacey como Ron Klein, que es curioso porque este Ron Klein, interpretado por Kevin Spacey, es el designado por el presidente Joe Biden para jefe de gabinete de la Casa Blanca, que asumirá su puesto el día 20 de enero de 2021. Interesante pues esto que pudo vivir el protagonista de esta historia y de esta película, protagonizada por ese genio llamado Kevin Spacey, que hay que reivindicar, sobre todo cuando se ha demostrado que todas las acusaciones fueron falsas y al final y al cabo lo que consiguieron fue destruir una carrera de un actor de teatro y de cine que tenía su talento a la hora de gestionar su forma de interpretar. También está John Hart como Warren Christopher, un secretario de Estado, creo que sí, secretario de Estado, fue con Bill Clinton. Tom Wilkinson como Jim Baker, que fue secretario de Estado con George Herbert Walker Bush. Y bueno, pues hay otros protagonistas que, bueno, dan un completo elenco para esta trama que nos lleva a la Florida del año 2000, en noviembre, fundamentalmente noviembre del año 2000. Las elecciones presidenciales son el primer martes después del primer lunes de noviembre, porque fundamentalmente se basaba en el calendario de la agricultura del siglo XVIII, en el que se hacía la siembra en un momento dado, la recolecta en otro, y no podían estar a eso de votar en periodo de especial incidencia del tema agrícola. Tampoco podían ponerlo en un momento en el que estuvieran rezando o para rezar, y tenía que haber una suficiente distancia entre el día del Señor y el día de votar, porque tenían que desplazarse. Por eso no podía ser en lunes, tenía que ser en martes. Pero para poderlo poner después de el periodo, entre periodos de incidencia en la agricultura, tenía que ser a principios de noviembre, y por eso lo pusieron el primer martes después del primer lunes, dentro del periodo de noviembre, lejos del fin de semana y entre semana, pero en un momento en el que pudieran desplazarse al centro de votación. Y de ese momento en el que se hacía la votación y luego los gobernadores elegían el colegio electoral, pues se sucedieron más bien pocas diferencias hasta que llegamos al año 2000, en el que se sucedieron los elementos en los que la película trata de incidir, fundamentalmente en aquello que pasó en Florida, con el recuento, aquel mariposa, manual y todo aquello. Al Gore era el vicepresidente elegido en el año 91 para 91-92 para las elecciones de noviembre del 92 por el gobernador de Arkansas, Bill Clinton, y la fórmula Clinton-Gore ganó en el año 92 y en el año 96, en el 92 frente al presidente George Herbert Walker Bush con su compañero Dan Quayle, y en el año 96 contra el senador por Kansas Bob Dole, que ya había sido candidato a vicepresidente con Gerald Ford en el año 76. Es curioso. Pues Albert Gore, vicepresidente con Bill Clinton durante 2 mandatos, 8 años,
fue nominado por el Partido Demócrata para las elecciones del año 2000. Y en las elecciones primarias del Partido Republicano, el hijo de George Herbert Walker Bush, ganó las primarias de su partido y fue elegido el contendiente. Llegó el día de las elecciones y hubo un problema en Florida con el recuento, y en un primer momento Al Gore salió para la confesión tradicional de la derrota y que ha ganado el contrario, y ya a partir de entonces pues empezar la transición ordenada con el presidente electo. Pero hubo una disrupción en la que dijeron: señor presidente, señor Gore, bueno, vicepresidente, hasta que entra ya los resultados y todo esto, se le nomina como el último cargo importante, ya sea señor secretario, miembro del gabinete, señor vicepresidente, señor senador, señor congresista, señor gobernador. Pues señor vicepresidente, señor Gore, hay una cosa rara en Florida. Hay algo que debe tener en cuenta. Con lo cual se desdice y dice: espera, vamos a mirar qué pasa en Florida. ¿Qué pasó en Florida? En Florida pasaron muchas cosas. Primera, que bueno, dice Michael Moore que hubo una serie de votos que fueron inconscientemente, porque en la papeleta, por ejemplo, en la mariposa iban los nombres alternados, el demócrata, al otro lado el republicano, abajo otros independientes de terceras opciones, que el único que pudo tener opciones fue Ross Perot en el año 92, que no tuvo una campaña continua, la interrumpió en verano y luego la reactivó. Quizás si hubiera tenido una campaña continua desde el principio de sus primarias en la candidatura que presentó, pues quizá la situación habría cambiado al futuro. Quizá un tercer candidato habría empezado a tener fuerza, o incluso pues igual habría sido presidente Ross Perot, a saber, o igual habría quedado en segunda posición superando al candidato republicano. Pero son historias que, bueno, el asunto está en el que en el año 2000 Ralph Nader fue candidato con un partido verde, y estaba justo debajo y se llevó unas decenas de miles de votos Ralph Nader, que no estaban en ningún momento previstas. En principio se especula que fueran candidatos demócratas, candidatos no, votantes demócratas, los que querían votar a la candidatura de Al Gore, pero se equivocaron a la hora de pinchar y, bueno, pues acabaron votando por Ralph Nader. Y Michael Moore se queja amargamente que probablemente lo que tuvo que hacer Ralph Nader es retirarse y dar apoyo a el candidato demócrata Al Gore. Bueno, pues es que las elecciones presidenciales no son como la doble vuelta en Francia, que en una primera vuelta en las presidenciales votas al candidato que te gusta, con lo cual puedes votar a alguien del estilo Ralph Nader, que no va a conseguir nada, pero luego esos votos se suman a una candidatura mayor con la contrapartida de, bueno, vas a respetar mis principios, una parte de mi programa electoral, y bueno, vale, llegamos a un acuerdo en las 2 semanas que van de la primera vuelta a la segunda en Francia, pues llegamos a un acuerdo, tú incorporas parte de mi plataforma electoral en tu programa y mis votantes pues se comprometen a que en la segunda vuelta van a votar por ti. En este caso no, en este caso es en una única instancia, en un único momento, el votante acude a votar por un candidato o no, aunque esto sea, como todo el mundo debería saber, algo en parte ilusorio, como se está viendo ahora con todo este proceso de destrucción consciente por parte del candidato Trump, expresidente Trump, de que una cosa es cada elección en el Estado y luego el Estado, en base a esas elecciones, moralmente está obligado, aunque legalmente puede hacer otra cosa. Luego se nombran los delegados que van al colegio electoral y que acaban votando por el día 14 de diciembre. Una fecha muy interesante en lo que concierne a esta
película. También se denunció que en el caso de Florida, que cada estado pone sus normas, ya sea en el voto anticipado o voto por correo o en el voto presencial, por ejemplo, Florida había eliminado del censo electoral potencial, porque primero te tienes que registrar, a muchos negros que habían tenido paso por instituciones penitenciarias. No puede, en general, parece que no puedes tener derecho a sufragio mientras estás en la cárcel, pero una vez has cumplido con la sociedad, en teoría te tienen que devolver el derecho al sufragio o el derecho a inscribirte en el proceso electoral. Y hubo un montón de personas, la comunidad negra, se ha visto después con Obama, incluso ahora con Biden, vota mayoritariamente al Partido Demócrata, con lo cual una acción desde la Secretaría de Estado de Florida en años anteriores a la elección del año 2000 pudieron ser tendentes a rebajar las expectativas del Partido Demócrata mediante una interpretación demasiado rigurosa, por decirlo de manera diplomática, del asunto de los expresidiarios, concretamente de los negros. En ese momento no se estaba hablando de los latinos, pero probablemente también fuera un elemento de disrupción en el proceso democrático. Pero es eso, te tienes que apuntar, te tienes que inscribir en el censo para cada elección. No es como en Europa, generalmente, que cuando naces y llegas a la edad de mayoría de edad, a los 18 años, estás incorporado automáticamente o te tienen que incorporar a un censo electoral en el que están todos los votantes. Es al revés. En Estados Unidos tienes derecho a apuntarte, pero tienes que ir voluntariamente en cada proceso y apuntarte. Pues se dieron las circunstancias de que los números no cuadraban, había una diferencia muy mínima de 700 votos y los tribunales, a petición del candidato Al Gore y Ron Klein, el personaje que interpreta Kevin Spacey, coordinando toda esa maquinaria de un montón de abogados liderados por Warren Christopher, y en el otro lado está Jim Baker, que es, como todo el mundo habrá entendido, que es secretario de Estado con el padre, pues es por tanto amigo de la familia, Jim Baker, de la familia Bush. Y en ese momento el gobernador del estado de Florida era Jeff Bush, con lo cual pues ahí había unos elementos curiosos. Actualmente Florida es el segundo estado en el que pasa mucho Donald Trump, con lo cual sigue habiendo ahí unas historias pintorescas por medio. Pues se ordenó hacer un recuento desde el inicio y cada vez que se iban aproximando el día 12-14 de diciembre, la diferencia, sobre todo en el condado de Miami-Dade, se iba aproximando, acercando, y parece que la última estimación oficial, el último conteo, estaba en unos 300 votos y se estimaba que para el día siguiente bajaría a unos poco más de 100. Y en ese momento el juez Samuel Alito, creo que fue el impulsor, también nombrado en tiempos de George Herbert Walker Bush, juez tremendamente conservador, a instancias probablemente del entorno del padre o de la familia, pues intervino el Tribunal Supremo, pero no en lo que ha venido a decirse, que es que se pronunció que el presidente debía de ser George Walker Bush. No, fue algo más sutil, que es que no podemos seguir esperando a hacer más recuentos en Miami-Dade, dando el elemento de suposición de que todo lo hecho hasta ese momento estaba bien hecho y que no hacía falta seguir recontando. El asunto está en el que los demócratas pensábamos y pensamos que si se hubiera seguido recontando hasta el final, se habría descubierto que en votos en Florida habría ganado Al Gore, y ganando Florida había ganado la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué hizo el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo lo que hizo fue paralizar el conteo
y dejar las cosas como estaban en ese momento. No es saltarse la norma, por mucho, está en el filo, pero da a esas sospechas de que pudo haber sido algo por lo menos injusto. Y esta película tiene la virtud de transmitir no solamente esos hechos, sino también las sensaciones de aquellos que se encontraron con estas circunstancias en las que pues el presidente acabó siendo George Walker Bush durante ese primer mandato con menos votos en voto popular y ganando gracias a Florida en el colegio electoral. Luego, ya en 2004, acabaría ganando en voto popular y en el colegio electoral, dejando de lado lo que pudo pasar en Ohio. Y tuvimos un doble mandato de George Walker Bush, lo que no pudo tener su padre, que fue presidente de un solo mandato, como Donald Trump, el expresidente Donald Trump. Y no hay que hacer las comparaciones con lo que pasó en el año 2000 en un condado o dos en Florida, con lo que ha pasado actualmente, en el que una limpieza impecable en varios estados, ya sea Arizona, Nevada, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, pues ha permitido la presidencia de Joe Biden, Biden-Harris, que el día 20 de enero entrarán en funciones, 20 de enero de 2021. Es una película, por tanto, recomendable, interesante, que merece ser vista como memoria histórica y que está bien transmitido los hechos y que, bueno, pues es de 2008 y que sigue teniendo actualidad, por lo menos para tener memoria de lo que pasó ayer, para a poder ser en el futuro pues estas cosas no se repitan en un proceso electoral en general bastante complejo, con diferentes normativas, con diferentes papeletas, con diferentes circunscripciones, sobre todo a nivel de Cámara de Representantes, el gerrymandering que se llama, y todo eso en parte pues a futuro habrá que darle una vuelta para tratar de prevenir cosas como la que pudo pasar en Florida en el año 2000, en el que mmm, impidieron, las circunstancias impidieron y el Tribunal Supremo certificó la presidencia de Al Gore y acabó siendo presidente George Walker Bush. Y sin más, es que ricasco, agur berobat, beti jelpean.